mi reino caído. Estaba atrapado. Solo en la sala del trono, caminé, como lo había estado haciendo durante casi 2 días. Las puertas principales ante mí estaban atrancadas, pero la fuerza que las empujaba continuamente era inmensa y el rugido del otro lado era ensordecedor. Las masas en el corredor exterior estaban a punto de romper. El robusto portal de roble y hierro se movía hacia adentro y hacia afuera dando la apariencia de respirar una falsa esperanza de vida. Solo había muerte esperando detrás de esas puertas. La ansiedad aumentó y mi corazón se aceleró, sintiendo como si fuera a estallar de mi pecho. Inspeccioné de nuevo la habitación en busca de un medio de escape. Mi mirada se posó en las estatuas de granito talladas meticulosamente de los grifos que se sentaban sobre pilares de mármol pulido. Se alinearon en la alfombra roja que recorría el largo de la habitación, comenzando en las puertas principales para terminar en el trono incrustado de joyas, rematado con sus grifos dorados gemelos enfrentados, garra con garra y pico con pico, sobre almohadones de terciopelo rojo. Deseé, como lo había hecho muchas veces antes, poder volar en una de esas majestuosas bestias o que cobraran vida y me ayudaran en la próxima pelea. Me reí de la idea. Si lo hubieran hecho, lo más probable es que me hubieran comido de todos modos. Estandartes de terciopelo rojo colgaban de las paredes por todos lados, bordados con los simbólicos grifos dorados que hacían juego con los del trono. Enormes columnas de piedra se colocaron en 2 filas en el centro de la habitación, sosteniendo un techo arqueado que se elevaba en lo alto. Mesas y bancos se alineaban en las paredes. 2 puertas de servicio, una a cada lado de la habitación, también estaban atrancadas y más atrancadas con muebles amontonados apresuradamente contra ellas. Los sonidos de arañazos y golpes del exterior se vuelven cada vez más intensos. No podía haber escapatoria a través de ninguno de los dos. Pronto, las puertas cederían y la sala del trono se inundaría con los muertos hambrientos, los dientes rechinando en mi garganta y las garras desgarrando mi carne. Estaba débil por el hambre, la sed y el agotamiento. No había dormido y mis poderes estaban disminuyendo. Mi tiempo era fugaz y comencé a aceptar mi callejón sin salida. Le di la bienvenida a mi merecido final y estaba listo para que la pesadilla terminara. No pude hacer nada más para detenerlo. Durante mucho tiempo había considerado mi destino en las horas que habían pasado, preguntándome si moriría de hambre primero o si me comerían. Yo había luchado con lo que yo prefería. Es sorprendente lo que pasa por tu mente cuando la muerte es segura y tienes mucho tiempo para pensar en ella. Ahora, mientras las puertas crujían y los goznes crujían, me preocupaba menos la falta de comida. Los eventos que me trajeron aquí se repiten en mi cabeza. Mis pensamientos recordaron el comienzo de esta locura y, peor aún, cómo ayudé a provocarla. Debería haber detenido. La magia que Borlos deseaba usar requeriría ayuda, ya que era oscura e impredecible. No tenía experiencia en el arte de la nigromancia. Borlos fue un amigo y un mentor para mí y yo era alguien en quien podía confiar. Él vino a mí en busca de ayuda. Le debía tanto como amigo y colega, así que estoy de acuerdo. No entendía cómo mi especialización en piromancia sería de algún beneficio, pero estuve a su lado para apoyo moral al menos. Ahora, me doy cuenta de que ayudarlo fue un error. Ninguno de nosotros entendía realmente los poderes que estábamos ejerciendo. Éramos simples niños que jugaban con una magia mucho más poderosa de lo que podíamos comprender por completo. Borlos y yo estudiamos hechizos basados en los escritos de poderosos nigromantes de los que sabíamos muy poco.
Buscamos textos antiguos y leímos pergaminos más antiguos que el propio reino y encontramos una manera de administrar una maldición terrible y mortal en forma de poción. Borlos quería infligir dolor al rey y el elixir nigromántico que creamos lo condenaría a una vida inquieta en el más allá, obligándolo a caminar por las tierras como un espíritu, sufriendo un dolor y una desesperación interminables. Borlos insistió en que el rey se merecía tal fin. Quería asegurarse de que, incluso después de la muerte, el rey fuera testigo del destino de su hija y del linaje de su familia. Quería que el rey observara cómo Estel vivía su vida en los brazos del hombre al que tanto despreciaba. Como mago de la corte, Borlos siempre estaba sentado en la mesa del comedor del rey durante cualquier evento formal. Usó eso a su favor y durante la gran fiesta de la cosecha, cuando el rey se levantó y caminó hacia el centro del salón para dirigirse a su gente, como siempre hacía en tales reuniones, Borlos agregó la toxina insípida e inodora a la cerveza del rey. Mientras todos los ojos estaban puestos en el rey. Al final de la comida, el rey se desplomó sobre su plato y murió. Como asesor de la corte y médico jefe, era fácil para Borlos explicar la muerte del anciano rey como una causa natural. El funeral preparado apresuradamente, organizado por Borlos, tuvo lugar al día siguiente. El palacio estaba repleto de ciudadanos que presentaban sus respetos a un amado rey. Aquellos que no cabían dentro del palacio se reunieron fuera de los muros del castillo. La vasta ciudad estaba virtualmente desierta en todas partes fuera de los terrenos del palacio. Borlos apresuró todo y entonces no entendí, pero ahora sé por qué quería encerrar rápidamente el cuerpo en la tumba real. Borlos sabía más sobre la maldición de lo que me había revelado. Había mentido sobre un pequeño detalle. El rey estaría condenado a resucitar de entre los muertos, pero no como una aparición fantasmal. Para Borlos, su celebración de venganza y próxima felicidad conyugal terminó rápidamente. Estel estaba más emocionada por la muerte de su padre de lo que Borlos había anticipado y se negó a dejar el lado del rey caído. Se aferró a las sedas moradas y rojas que decoraban el estrado del funeral de su padre, llorando y lloriqueando, negándose a ceder en su lamento. No importaba lo mucho que el mago intentara convencerla de que se fuera con él, su amor por la familia superaba cualquier encantamiento que pudiera haberle hecho. Mientras sollozaba, con la cabeza sobre el pecho de su padre, Estel dejó escapar un grito terrible. Ella insistió en que su padre se había mudado, que el rey aún vivía. Un silencio cayó sobre la multitud cuando el rey se sentó. Su piel era gris pálido y sus ojos, discos negros vacíos de alma. Se deslizó del estrado funerario y se paró frente a su hija, con la boca entreabierta y la baba goteando por su barbilla. Estel lloró y se movió para abrazar a su padre, pero Borlos la agarró del brazo rogándole que corriera. Fue muy tarde. El rey agarró a Estel y hundió sus dientes profundamente en su garganta. Su grito se convirtió en un gorgoteo cuando un torrente de sangre se derramó del cuello. Borlos rápidamente comenzó un encantamiento para defender a Estel y a él mismo, pero la criatura que alguna vez fue el rey se movió a una velocidad letal y estaba sobre Borlos, tirándolo al suelo y rasguñando su rostro con garras afiladas como navajas. Sus gritos fueron silenciados rápidamente en una lluvia de carmesí y tiras de carne desgarrada. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, Estel se puso de pie. La multitud cerca de ella jadeó de alivio y alguien gritó que la princesa no estaba muerta. Se abalanzó sobre el noble más cercano y lo hizo pedazos. La multitud enloquecida huyó en todas direcciones. Se produjo la histeria. Me puse en posición detrás de una fila de Kingspique y preparé mi magia mientras me protegían del caos enjambre.
Los muertos cayeron y resucitaron rápidamente. Fue un baño de sangre de horror y los muertos pronto superaron en número a los vivos. Retrocedí hacia la puerta principal cuando la línea de soldados que tenía delante fue rápidamente superada por las criaturas. De pie en la entrada del gran comedor, agitando las manos, la magia de fuego arremolinándose en el aire a mi alrededor, formé un torbellino ardiente en una bola y la empujé hacia la habitación. Cualquier cosa en el camino de mi bola de fuego, muerta o no, fue incinerada mientras se abría paso entre la multitud. Las criaturas en los bordes se incendiaron, chillando y corriendo en todas direcciones. Pero, incluso con todo el poder que pude reunir, la bola de fuego no los mató a todos. Docenas de muertos vivientes chamuscados permanecieron y vinieron a toda velocidad hacia mí. Me deslicé al pasillo y ayudé a los soldados que ya intentaban cerrar las puertas. Los muertos vivientes eran más rápidos que nosotros y empujaron cabezas, brazos y piernas por el hueco antes de que las puertas se cerraran por completo. Cortamos cuellos y extremidades para despejar la abertura, pero más fueron empujados hacia adelante. Los soldados entraron en pánico y comenzaron a huir y la pelea se perdió rápidamente. Los pasillos se llenaron de terror y matanza. Más y más soldados y ciudadanos fueron vencidos, sumándose a las filas de los muertos. Corrí, tenía que adelantarme a la marea de muerte que ahora se derramaba en todas direcciones. Navegando por los pasillos del palacio tan rápido como sabía, seguí moviéndome. Utilicé pasajes secretos conocidos por pocos y me posicioné en lugares de oportunidad para lanzar hechizos de muerte llameantes sobre los malditos mientras se movían por los pasillos. Traté de reducir el número de muertos y frenar la horda, pero los muertos se levantaron de nuevo tan rápido que mis esfuerzos fueron en vano. Después de un corto tiempo se hizo evidente que estaba peleando la batalla solo. Dejé de ver soldados o ciudadanos y los gritos de terror fueron reemplazados por los gruñidos y gruñidos de los muertos. La pelea estaba perdida. Corrí hacia la armería. Recordé que había una salida a través de un panel secreto allí. Kins había usado la salida en años anteriores para colarse en la ciudad y visitar los burdeles. Los secretos mejor guardados de las reinas. Podría usarlo para salir del palacio y, si tenía suerte, podría salir de los muros y ponerme a salvo antes de que la masacre se extendiera aún más. Necesitaba advertir a los demás. Estaba decidido y me movía con mucha prisa, pero me encontraba con los muertos a cada paso. Estaban bloqueando mi camino hacia la armería y obligándome a ir al otro extremo del palacio hacia la sala del trono. Doblando una esquina, vi que las puertas dobles de la sala del trono estaban cerradas y los muertos ya bloqueaban mi camino. El corredor detrás de mí se estaba llenando rápidamente con las criaturas salvajes. Mi última opción era llegar a la entrada de servicio del lado sur. Nunca recuerdo haber corrido tan rápido en toda mi vida como lo hice entonces. Hice la puerta, entré y la cerré de golpe, atrancándola detrás de mí. Luego miré alrededor de la habitación y para mi sorpresa, estaba vacía. Corrí al lado norte de la habitación y rápidamente atranqué la puerta, luego revisé las puertas principales y descubrí que ya habían sido atrancadas y bloqueadas desde adentro. Alguien había pensado en tomar una posición aquí también y luego abandonó esa esperanza. Se me hizo un nudo en el estómago y me sentí enferma. Me preguntaba si este sería el final para mí. No había otro lugar a donde correr. Cerré las puertas laterales con muebles y todo lo que pude encontrar. Los golpes y arañazos fuera de las puertas continuaron. No tenía comida ni agua. Un poco de tiempo es todo lo que me quedaba.
Mi atención volvió al presente cuando las puertas se abrieron hacia adentro y esta vez la barra de hierro que la sujetaba se dobló bajo la presión y el roble comenzó a astillarse. Las bisagras del lado derecho saltaron y luego toda la puerta se derrumbó hacia adentro. La primera ola de muertos que entró en la habitación simplemente cayó al suelo. Sus cuerpos fueron aplastados en grotescas deformidades por el peso de las masas que empujaban detrás de ellos. La segunda ola, casi tan rota como la primera, se arrastró sobre el montón de cadáveres destrozados en el suelo, deslizándose sobre ellos y enredándose en los restos destrozados. El flujo lento de muertos mutilados en la habitación me dio tiempo para reaccionar. Agitando las manos sobre mi cabeza, invoqué un círculo de fuego verde sobrenatural y deseé que las llamas se elevaran. Un muro resplandeciente de magia me rodeó con una altura de 10 pies. Lancé rayos de llamas y orbes de fuego a la entrada abierta mientras los muertos inundaban un montón de cuerpos. Muchos fueron engullidos por el fuego, chillando y ardiendo, pero aún así salieron, impulsados por un hambre insaciable de carne y sangre. Con un fuerte chasquido, la puerta de servicio norte dio paso a una escena similar, al igual que la del muro sur poco después. Las criaturas entraron en la habitación como barro a través de una fisura. Los que aún estaban intactos, capaces de caminar o correr, treparon sobre los muertos aplastados y asaltaron el anillo de fuego. Cargaron contra las llamas mágicas de cabeza hacia su perdición, estallando en llamas cuando golpearon la pared, solo para caer en una pila ardiente ante ella. La carnicería creció a medida que el enjambre llenaba la habitación y el olor a carne quemada era abrumador. Los muertos subieron a los cadáveres en llamas y mientras perecían en llamas, otros subieron a ellos. Rápidamente se llegó a la cima y una criatura chamuscada cayó en el círculo. Mi defensa había fallado, así que reduje el diámetro del círculo, consumiendo en llamas a la criatura que tenía delante. Cargó en sus momentos finales y saqué la espada corta de la vaina de mi cinturón y lo despaché con una estocada en la garganta. La cosa cayó ante mí, el cabello y la piel crepitando en las llamas. Otros golpeaban la pared y los muertos caídos llenaban rápidamente la trinchera creada cuando el anillo se encogió. Los cuerpos en llamas se amontonaron de nuevo. Esta vez 2 saltaron por encima. Solo me quedaba un truco. Estreché el muro de fuego hasta que me rodeó. Me paré en el centro del montón en llamas de los muertos como un último pilar de destrucción en llamas. Yo era inmune a mis propios fuegos mágicos, pero todos los muertos que me alcanzaron perecieron en llamas y me reí de cómo los había superado. Los muertos se apilaban a mis pies aumentando el tamaño de la barrera a mi alrededor. Empujó hacia adentro mientras subía. Entré en pánico. No podía moverme, encerrado en mi lugar, rodeado por los muertos que ardían sin llama. Pensamientos de ser enterrado vivo coquetearon con mi mente y fue entonces cuando miré hacia arriba y me di cuenta de que por más apretado que había estrechado el círculo a mi alrededor, seguía siendo un círculo. Desde lo alto del montículo, un rostro quemado asomó por la chimenea de fuego y se deslizó por el tubo que estaba encima de mí. Sostuve mi espada en alto y empalé a la criatura, pero el peso se apoderó de mí. Necesitaba ambas manos para alejar la cosa, pero las paredes de cadáveres en llamas eran demasiado altas a mi alrededor y mi concentración estaba fallando. Traté de aguantar. Entonces una segunda criatura en llamas se deslizó dentro del tubo y luego otra. Caí en posición fetal en el poco espacio que me quedaba a mis pies. La presión aumentó a medida que más de ellos se apilaban encima de mí hasta que no podía respirar. Mi concentración se perdió. Mi poder se gastó y las llamas invocadas parpadearon. En un último esfuerzo por sobrevivir, luché para salir de la pila de cuerpos.
Mi piel ardía y mi cabello se chamuscaba con el calor. Me di cuenta de que mi espada se había perdido debajo de mí cuando atravesé con mi brazo los cadáveres y logré levantarme lo suficiente para liberar mi cabeza. Traté de empujar los cuerpos humeantes a un lado y luego sentí que la pila se movía a mi alrededor. Lentamente, una visión de horror los rodeó mientras los muertos subían a la cima de la pila. Los rostros ensangrentados, los dientes rotos y llenos de carne y las miradas vacías y sin alma de los muertos se reunían para acabar conmigo. Con mi única mano libre levantada sobre mi cabeza, orgullosamente presenté mi dedo medio en desafío mientras sus fauces voraces descendían.